Hola a todos, esperando que estén muy bien. Les habla la directora de 48 Días Pro Vida, Patricia Guerrero. A veces es triste lo que pasa en el mundo, ¿no? La confrontación que tiene que haber por defender algo que ya es un derecho. El derecho a la vida, que es inalienable a todas las personas, no debería ser cuestión de discusión. Y se lo ponen a discusión las personas es porque estamos viviendo con personas que son la generación de los últimos tiempos, la generación que describió nuestro Señor Jesús como la peor generación. Es por eso que se da la imposición, como la que hizo la diputada Patricia Mercado, de poner la pañoleta o el trapo verde sobre los curules de los demás diputados, como la imposición que quiere hacer Satanás sobre las almas para que se pierdan igual que él. Así también nos imponen un derecho falso, que es el derecho al aborto, que ni existe. Es tan absurdo como decir que hay un derecho a que te saquen la muela, que se entiende, ¿no? Que te saquen la muela en cuestiones espontáneas porque esté mal la muela o esté infectada y te puede causar un daño incluso cerebral, a que tú libremente quieras que te salga la muela porque no deseas esa muela, y como no deseas esa muela, pues entonces que te la saquen, ¿no? Y ya. Con la magna diferencia de que la muela sí es parte de tu cuerpo, pero el bebé que está en tu vientre, la persona humana, no es parte de tu cuerpo. Es más, ni siquiera tu cuerpo es tuyo, porque si nos vamos a quién dotó de esas células, o sea, las células que contienen todo tu cuerpo, 50% de tu cuerpo es gracias a las células de tu padre y el otro 50% gracias a las células de tu madre. Y así sucesivamente hasta la primer madre de todos los seres humanos, que ella tampoco es dueña de su cuerpo. El dueño de nuestro cuerpo es quien lo creó, y lo creó Dios. Por eso Él tiene el derecho a redimirlo y derecho a resucitarlo. Cuando las hermanas de Lázaro, María y Marta, vieron que estaba muriendo Lázaro y que vieron que Jesús no podía ir o no pudo ir, lloraron por el profundo dolor que es perder a un ser amado, a un hermano, pero en ese dolor realmente vieron que necesitaban de Jesús como fuente y creador de todo, como Dios. Y al ver entonces Jesús que su puesto como Dios era respetado por sus criaturas, resucitó a Lázaro. Así también cuando una madre se pone en el puesto de Dios que no le corresponde, atenta contra el Espíritu Santo. Más cuando una madre, pese a la pobreza, al sufrimiento quizás que tiene en ese momento, a los problemas que tenga emocionales, espirituales, físicos, va y reconoce que Dios es el único creador de todas las cosas y de todo el universo y le pide auxilio, ayuda, es cuando Dios, viendo que la criatura lo ha colocado en el puesto que tiene Él como Dios Todopoderoso, le ayuda y le auxilia, incluso en un embarazo que tiene dificultades. Y es por eso que muchos embarazos han salido a la luz como milagrosos por sus efectos después de enfermedad. A mí en lo personal me tocó ver cómo una mamá se curó del hígado después de tener unos gemelos que quería abortar, y cómo los gemelos fueron los que al final de todo rescataron a su mamá de ese dolor tan grande, de ese. Ayer yo no tenía que festejar nada porque no hay equidad realmente como Dios la ha colocado en el mundo, ni de manera humana porque no hay igualmente un Día Internacional del Hombre, ni de manera divina porque ninguno de los dos están en su puesto, es decir, en el puesto, en el orden, en la finalidad que Dios los puso para la creación. Se cree falsamente que tenemos un derecho sobre nuestro cuerpo, que es diferente a la responsabilidad que sí tenemos sobre nuestro cuerpo, porque somos administradores, no dueños. Se legisla y se aprueba falsamente que el hombre no tiene derecho a decidir cuando una mujer quiere abortar, y más si es el padre del niño, o de la niña, que siendo mujer no tiene derechos en el vientre, sino hasta que sale y nace. También vemos una óptica completamente errónea, falsa e incluso demoníaca, porque va contra el ser humano y contra Dios, en las palabras de las feministas que llevan a la iglesia patriarcal.
Y estoy hablando de las feministas nazis radicales o de una feminista que diga que la iglesia es patriarcal. Si quieren ir contra los patriarcas, deberían ir contra el pater familias, legislado en el derecho romano que rige a muchos países. Destruimos Roma, pero Roma quedó en las venas de las legislaciones. Entonces destruyan el derecho romano en las legislaciones, si no quieren patriarcados. Y a mí no me lo cuentan porque en la Facultad de Derecho, una de las mejores facultades, estudié Derecho Romano con uno de los mejores maestros de México. La única que vino a cambiar la situación y la postura en la vida del hombre y la mujer fue la Iglesia, porque nos recordó nuestro puesto caído. Cómo el hombre, que era cabeza de generaciones, cayó por culpa de su esposa y por culpa suya, y cómo el Hijo de Dios se interpuso ante su Padre para rescatarnos y redimirnos con ayuda de la mujer. Una mujer que ha sacrificado toda su voluntad y es la Santísima Virgen María. ¿Y por qué es un sacrificio no hacer mi voluntad? Porque hay que valorar constantemente la voluntad de Dios y hacerla cada instante. Y al hacerla cada instante realmente la estoy viviendo en cada momento y en cada circunstancia. En todo momento, en toda situación. Y es un mal de nuestra voluntad el solo valorar la nuestra. Como por ejemplo cuando una mujer se enfrenta a un embarazo que ella misma buscó o que aunque no buscó, no puede decidir terminar porque simplemente no es su cuerpo. Es un ADN totalmente diferente al mío y ese ADN o carga genética tiene un valor más grande que cualquier patrimonio cultural e histórico del mundo. Es la historia más grande del ser humano. Al atentar contra un ADN único genéticamente, estamos atentando contra toda la humanidad y contra una riqueza de toda la humanidad. Porque toda la humanidad ha tenido que esperar miles y miles de años para obtener esa carga genética en un ser nuevo. Una persona única e irrepetible que no volverá a existir ni volverá a darse esa combinación. En términos científicos, es como si estuviéramos extinguiendo toda una especie cuando matamos o permitimos que se aborte a una persona. Cuando tú, feminazi o feminista radical, estás promoviendo el aborto, estás promoviendo la extinción en términos de animales de toda la especie, por poner un ejemplo de las jirafas, pero en este caso un ser que es único y irrepetible. Y cuando aborta una mujer tiene una deuda con toda la humanidad, además de con el Espíritu Santo. Y tiene una deuda enorme contra la vida de ese hijo suyo contra la que atentó, vida preciosa y hermosa, que pese a que se destruye en un instante, era eterna. ¿Cómo se puede pagar entonces una vida eterna? Solo con la misericordia de Dios, con la reparación continua, con un perdón sincero, pero sobre todo con un sufrimiento continuo y temporal que tenga validez eterna para satisfacer esa vida. Mas como Dios es justo y en su justicia es misericordiosamente magnánimo, entendemos que se pueda perdonar ese pecado y se pueda reparar, mas el daño y todo lo generado lo vamos a cargar todos como humanidad. El motivo más grande de esta purificación que viene es el aborto. Es al final de cuentas el pecado más grande de la humanidad. Por ideas o ideologías absurdas como que el patriarcado es de la Iglesia y no del derecho romano como lo es, por ideas absurdas de que si me violaron el 50% de esos genes están malditos por el violador, por ideas absurdas de que a las 12 semanas el bebé se convierte en ser humano y antes era células, pero en realidad porque estamos viendo cómo el demonio se va contra los hijos de la mujer, es justo y necesario que todos paguemos la purificación que viene y que los inocentes paguen la sangre de aquellos inocentes tomados. Y como estos inocentes fueron tomados de manera voluntaria, los demás serán tomados de manera involuntaria. El hecho de que muchos niños inocentes murieron el 19 de septiembre es algo que hay que valorar.
porque esa escuela estaba ligada a un responsable con el aborto en la despenalización del 2007. Y no es casualidad que la reforma que se propone en la Cámara de Diputados esté ligado a otra escuela donde habrá muchos niños tomados en el próximo terremoto de manera involuntaria. No es casualidad que ese gran terremoto tenga que ser tan fuerte que llegue hasta esa escuela, en tierra y suelo volcánico donde normalmente no se sienten los temblores ni los terremotos. Son los niños, los más inocentes, los que han sido llamados por varios instrumentos a hacer oración ahorita, a reparar ahorita. A través de un mensaje a Lorena, el Espíritu Santo dijo que se hicieran muchos rosarios de la Armada Blanca con niños, porque serán los que más mueran en este próximo gran terremoto. Y no es que Dios sea injusto, sino que Dios también se lleva a estos niños para que no sufran las calamidades que los adultos conscientes como nosotros, como tú y yo, tenemos que sufrir por estar más de 10 años inconscientemente permitiendo la muerte una y otra vez de inocentes. Te invito a que hagas esta reflexión, te invito a que no te dejes llevar por el mundo, que no te dejes llevar por las celebraciones que no tienen razón de ser en tu fe católica y mejor sigas en este desierto, en ayuno y penitencia. Desierto de preparación que nos prepara para la justicia de Dios, pero también nos prepara sobre todo contra la terrible abominación que producirá el demonio contra todos nosotros. La justicia de Dios no tocará a aquellos que han sido sellados gracias a los sacramentos y sacramentales de sus ministros, mas sí tocará a aquel que su justa mano quiera para satisfacer la ira que él tiene. Los sufrimientos de la tierra son eso, sufrimientos temporales. Pero el demonio no quiere un sufrimiento temporal para el hombre, quiere el sufrimiento eterno. Peores, obviamente, son las garras de Satanás que buscan en las almas condenación eterna. Sufriremos temporalmente las consecuencias de esta ideología de Satanás, pero esas consecuencias serán para bien. Los que sufran las consecuencias del infierno, las consecuencias eternas de Satanás por sus ideologías, llámense feministas, LGTBI, proaborto, etcétera, etcétera, literalmente estarán en un sufrimiento que no se acaba, y no se acaba, y no se acaba. Así que te invito a que te sigas preparando espiritual y materialmente en estos 40 días, no lo tomes a juego, esto no es para espantarte. Esta es la realidad de las cosas, de los sucesos, de la historia del hombre. El hombre contra el propio hombre. La voluntad demoníaca en la voluntad del hombre contra la voluntad divina en la voluntad del hombre. Sabemos que gana Dios y contra Dios nadie puede, pero contra el hombre de bien habrá una batalla. ¿Y quién ganará esa batalla? Sabemos que el bien. El problema es cuántos soldados perderemos en el camino. Ya hemos perdido muchos, provocando que vengan más ejércitos y más sufrimientos contra nosotros. Pero depende de ti y de mí que a partir de hoy se ganen más y más soldados. Se los dejo a reflexión porque hay que salvar vidas humanas para salvar vidas divinas.